ustedes lo tuvieran también contemplado. Bueno, ahí vi que empezó a grabar, así que les vuelvo a dar la bienvenida y habiendo hecho esa aclaración respecto de la clase pasada, vamos a adentrarnos en el día de hoy en lo que es el contrato de leasing, ¿sí? Contrato de leasing, nosotros lo vamos a encontrar regulado en el código a partir del artículo 1227. Y para entender qué finalidad tiene este contrato, tenemos que empezar que es una figura que se utiliza muchas veces, ¿sí?, para lograr la adquisición de bienes que sean de larga duración y que tengan un precio elevado, que presenten alguna dificultad. Entonces, vamos a ver que el contrato combina elementos propios de lo que es el contrato de locación y del contrato de compraventa, ¿sí? Cuando nosotros pensamos por qué se llama leasing, podemos referirnos al verbo to lease en inglés, ¿sí?, que hace referencia justamente a la locación, al alquiler, y ahí vamos a ver, a medida que avancemos en la descripción del contrato, por qué decimos que combina elementos tanto de la locación como de la compraventa. Lo que es importante tener en cuenta es que es un contrato que tiene una naturaleza jurídica propia, ¿sí? Tiene un carácter autónomo y tiene elementos que lo tipifican como tal. Entonces, si bien nosotros vamos a encontrar elementos comunes, tenemos que siempre pensar que es un contrato típico, nominado, ¿sí?, con características específicas y elementos que lo tipifican como una figura autónoma. ¿En qué consiste el contrato de leasing? ¿Sí? El contrato de leasing siempre vamos a encontrar dos partes, un dador, ¿sí?, y un tomador. El dador es la persona que entrega un bien al tomador, ¿sí?, y el tomador va a pagar un canon por el uso y goce de ese bien, ¿sí? Y las partes van a convenir la periodicidad y el monto de ese canon. Entonces, hasta ahora tenemos la entrega de un bien para su uso y goce, y a cambio se paga un canon con un monto y una periodicidad que será acordada en el contrato. Ahora, ¿cómo diferenciamos esta figura con la locación? Porque el carácter distintivo está en que el tomador va a tener, además de este derecho del uso y goce, la opción de quedarse con el dominio de ese bien si ejerce la opción de compra, ¿sí? Esta opción de compra es un elemento que forma parte de la génesis del contrato, ¿sí?, que lo tipifica y que a nosotros justamente nos va a marcar que estamos frente a un contrato de leasing. Entonces, hasta ahora tenemos la figura del tomador, la figura del dador del bien, que lo entrega al tomador, quien va a justamente ejercer el derecho de uso y goce sobre ese bien, a cambio del pago de un canon, ¿sí?, cuyo monto y periodicidad va a estar acordada en el contrato, y le agregamos la opción de compra que tiene el tomador para que, llegado un determinado momento, que vamos a ver, se va a estar pactado en el contrato, y si no la ley lo fija en el momento en que se paguen las 3/4 partes del valor acordado, ahora lo vamos a ver, tiene la opción de ejercer esta opción de compra con el fin de adquirir el dominio de ese bien del cual ya estaba gozando, ¿sí?, o ejerciendo el derecho de uso y goce. Este canon tiene ciertas particularidades que también diferencian la figura del leasing del contrato de locación, ¿sí?, porque es un canon que, a medida que entendamos cómo funciona el contrato, vamos a ver que implica un valor por el uso y goce del bien, pero también va a incluir otros factores, ¿sí?, como un valor, por ejemplo, de amortización, no en el sentido financiero o monetario, sino que tenga en cuenta la depreciación del bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el tomador no ejerce la opción de compra, el bien va a volver al dador, ¿sí? ¿Por qué? Porque nunca se fue del dominio del dador. Entonces, una vez que finaliza el contrato, ese paso del tiempo, en alguna medida, debería estar reflejado en el contrato y como a través de un componente del canon locativo, ¿sí? Además, se van a incluir los costos financieros, justamente, el costo financiero de la financiación que se le da al tomador, y los gastos administrativos, los seguros, ¿sí?, y otros gastos propios del contrato. Eso ustedes lo pueden encontrar en el 1233, aunque no hay un artículo que específicamente diga cuáles son los componentes del canon. Acá lo que a mí me interesa es a ustedes remarcarles que no es exactamente igual el canon en el contrato de leasing que el canon en un contrato de locación, ¿sí?, o lo que se llama canon en un contrato de locación. Entonces,
como otro elemento tipificante vamos a tener entonces la figura del dador, la figura del tomador, la opción de compra, el canon logativo y el precio, ¿sí?, que se acuerde para ejercer ese derecho de opción a compra, ¿sí? Si el tomador quiere, llegado el momento en que esté pactado en el contrato, ejercer ese derecho de opción a compra, va a tener que abonar, pagar el monto que se haya acordado en el contrato, ¿sí? Es un contrato que es bilateral, que es conmutativo, que es consensual, que es nominado, ¿sí?, y que es de ejecución continuada. Y vamos a ver que puede ser objeto del contrato de leasing tanto un bien mueble, ¿sí?, que lo que típicamente o generalmente uno piensa cuando habla de contrato de leasing, pero también puede ser objeto de estos contratos los bienes inmuebles, las marcas, las patentes, los modelos industriales o de software, ¿sí?, o sistemas de software. Y eso lo van a encontrar en el artículo 1228. Además, el contrato de leasing va a poder abarcar los servicios, ¿sí?, y accesorios que sean necesarios tanto para el diseño, la instalación, la puesta en marcha o a disposición de los bienes que sean objeto del contrato. ¿Hasta acá me entendieron qué significa el contrato de leasing? ¿Qué finalidad tiene? Perfecto. Vamos a poner de todas maneras un ejemplo para que pensemos por qué una persona se decidiría a contratar o justamente firmar un contrato de leasing. Puede ser, imagínense ustedes, que una persona se dedique a la producción agropecuaria y necesite la adquisición de una máquina que es demasiado onerosa, no tiene la liquidez suficiente para abonar, ¿sí?, y pagar por ese bien. Entonces, ¿qué puede hacer? Puede celebrar un contrato de leasing con quien sea propietario, ¿sí?, de esa maquinaria, y entonces se compromete a pagar un canon, imagínense que se acuerde que ese canon sea mensual, y llegado un determinado momento que se pacte con el propietario, se puede ejercer la opción de compra. Entonces se paga un determinado monto y se adquiere la maquinaria. ¿Eso qué hace? Tiene un componente de financiación, ¿sí?, porque, o sea, justamente se está dilatando en el tiempo, no tiene que hacer un desembolso inicial para adquirir el bien y poder utilizarlo, sino que mientras disfruta del uso y goce de ese bien, va pagando el canon con la opción de que si llegado el momento quiere adquirir el dominio, va a poder ejercer la opción de compra, pagando obviamente el monto que esté previsto para el ejercicio de esa opción. ¿Sí? Una vez que nosotros entendemos para qué sirve el contrato de leasing, podemos adentrarnos a analizar las distintas modalidades con las que se puede ejercer o desarrollar este contrato. Perdón que interrumpo, hay gente en espera. A ver. Listo, perfecto, gracias. Cualquier cosa, si pueden, lo ponen por el grupo de WhatsApp porque yo no tengo facultad de hacerlos ingresar y así Martín lo lee y ahí él los puede hacer entrar. Bueno, vamos entonces a analizar las modalidades de leasing. Hay tres modalidades, ¿sí?, que hay que tener en cuenta. La primera, el leasing operativo. La segunda la vamos a llamar leasing financiero y la tercera es lo que vamos a llamar como leaseback o leasing de retorno. Estas modalidades de leasing se desprenden de lo que está dispuesto en el artículo 1231, ¿sí?, en distintos incisos. Lo más fácil o la figura más típica puede ser el leasing operativo, que es aquel en el cual el bien que es objeto del contrato es propiedad del dador desde antes, ¿sí?, de la vinculación contractual con el tomador. Entonces, es un bien propio del tomador que del cual transfiere el uso y goce al dador, ¿sí? Es lo que van a ustedes encontrar regulado en el inciso D del artículo 1231. Que sería el ejemplo que vimos antes cuando yo les decía que adquiere el uso y goce de quien es propietario de esa determinada maquinaria, ¿sí? Entonces, en el leasing operativo, el tomador
es quien, el dador es quien tiene el dominio del bien, que va a ser objeto del contrato de leasing, previo a el inicio o a la firma del contrato, ¿sí? Antes de vincularse con el dador, ya tiene la propiedad de ese bien. Esto se contrapone, y ahí van a entender por qué es la diferencia del momento en el cual estamos pensando en que sea o no propietario, con el leasing financiero. El leasing financiero hay distintas posibilidades a través de las cuales se puede desarrollar, ¿sí? Es lo que ustedes van a encontrar en los 3 primeros incisos del artículo 1231. Y son los casos en los cuales el dador puede comprar el bien a una persona que sea indicada por el tomador, ¿sí? El tomador le indica la persona de quien el tomador va a adquirir el bien. Hay una indicación del tomador hacia el dador para que éste adquiera el bien de una determinada persona. Puede suceder que el dador tenga que comprar el bien según especificaciones que haya dado el tomador, ¿sí? El tomador le puede dar algunas pautas, establecer ciertas características, remitir a un folleto, remitir, ¿sí?, a una determinada descripción o catálogo, y en función a esa información y a esas pautas es que el dador va a adquirir el bien. No estamos pensando en que indica a una persona que es propietaria, sino a ciertas características o delimitaciones o informaciones que tiene que cumplir el dador para adquirir el bien que después va a ser el objeto del contrato. Y el tercer inciso es que el dador pueda comprar ese bien sustituyendo al comprador en una compraventa, ¿sí? Entonces, si el tomador está celebrando un contrato de compraventa para adquirir un determinado bien, el dador lo sustituye en el marco de ese contrato y ahí adquiere el bien, ¿sí? ¿Cómo bajamos esto a la práctica? Muchas veces el leasing financiero hay como intermediario un banco, ¿no? Entonces, el dador va a ser esta entidad financiera justamente y el tomador va a ser quien le dé al banco las indicaciones respecto de cómo, cuándo o de quién adquirir ese bien. Entonces, si por ejemplo vamos a la opción de la maquinaria, yo, tomador en el leasing, en lugar de contratar directamente con quien es propietario de la maquinaria, imagínense que hay una empresa que se dedica a la venta de estas maquinarias, pero que no voy a contratar con la empresa, sino que voy a mi banco, ¿sí?, a mi banco de confianza, y le planteo esta situación. Yo tengo que comprar X cantidad de máquinas, no tengo la liquidez suficiente, entonces el banco, ¿qué hace? Compra la maquinaria y celebra el contrato de leasing según las indicaciones que yo le di de las características que tiene que tener la máquina que yo necesito, y celebramos el contrato de leasing. Dador banco, tomador yo que le di las indicaciones, ¿sí? Entonces, ¿por qué le llamamos leasing financiero? Porque justamente la intervención del dador lo que va a estar haciendo en realidad es financiando, ¿sí? Es financiándome a mí la adquisición de ese bien. ¿Por qué? Porque yo voy a ir pagando el canon por el uso y goce hasta que en algún momento determinado voy a poder ejercer el derecho, la opción de compra, ¿no? Y voy a poder pagar ese monto que hayamos acordado y adquirir ese dominio del bien que yo inicialmente no tenía posibilidad de abonar. Y acá se ve también en este ejemplo del leasing financiero por qué hablábamos de que el canon tiene un componente relacionado justamente con la financiación del bien, ¿no? Por eso volvamos a lo que dijimos al principio de la clase, relacionado con que es un contrato que lo que busca hacer es facilitar la adquisición de bienes que sean de larga duración y de elevado precio, ¿no? O sea, acá el tiempo fue un factor importante y por eso también decimos que es un contrato de ejecución continuada, porque lo que va a suceder es que el tomador va a poder disfrutar, o sea, hacer uso y goce de ese bien, utilizarlo en la producción que necesita, incorporarlo a su cadena productiva, abonando únicamente el canon, y no necesariamente teniendo que desembolsar todo el monto para adquirir, ¿sí?, la propiedad de ese bien desde el inicio. Ahí repito. A diferencia de lo que ocurre en el leasing operativo, que en el leasing operativo el dador es el propietario del bien,
¿sí? Entonces el tomador contrata con el dador y el dador ya tiene el dominio del bien desde antes de ponerse a charlar con el tomador por el contrato de leasing. En cambio, en el leasing financiero, quien se va a constituir como dador de ese bien, no necesariamente tiene la propiedad en ese momento, sino que lo va a adquirir según las indicaciones que le dé el tomador, ¿sí? Entonces, eso es lo que está en los 3 primeros incisos del 1231. ¿Por qué? Porque el dador puede comprar el bien a una persona indicada por el tomador, entonces el tomador le va a decir, yo quiero la maquinaria que vende esta determinada empresa. Entonces, el dador va a adquirir el bien de esa determinada empresa y le va a otorgar el uso y goce de esa maquinaria al tomador. Pero la maquinaria no era propiedad de quien es el dador, que puede ser, por ejemplo, el banco, desde antes de ponerse en contacto, sino que lo compró justamente por una indicación del propio tomador, ¿sí? Puede ser que el tomador no haya indicado a la persona de la cual había que adquirir la maquinaria o determinado otro bien que podamos imaginar, sino que lo que hace el tomador es indicarle al dador las características que tiene que tener el bien, ¿sí? Entonces, el código les habla de según catálogo, folletos o descripciones identificadas por el tomador. Le da pautas, ¿sí?, al dador para adquirir ese determinado bien, que tenga que cumplir con esas características, y entonces ahí sí, el dador las adquiere, se convierte en el titular y las da en leasing al tomador. Y el último inciso es que el dador puede comprar esa determinada maquinaria sustituyendo, ¿sí?, al comprador tomador en una compraventa que él esté realizando. Entonces, imagínense, el tomador está celebrando un contrato de compraventa y en lugar de pagar y perfeccionar ese contrato, viene el dador y lo sustituye en el contrato. ¿Sí? Es la situación parecida a la anterior, pero ya hay un contrato de compra-venta en la cual se estarían vinculando, si quieren, el propietario original del bien y el tomador, ¿sí? Y viene el dador y lo sustituye en el contrato y pone el capital y adquiere el dominio. Lo que es importante acá es que ustedes siempre tengan en cuenta que el tomador no obtiene el dominio del bien, sino solo el uso y goce. ¿En qué momento se transforma esa circunstancia? Cuando ejerce la opción de compra. ¿Ahí se entendió mejor? Sí, perfecto. A ver, no. Perfecto. Ahí repito. No, a ver, el leasing de retorno no lo expliqué todavía. Hasta ahora vimos leasing operativo y leasing financiero. ¿Hasta acá vamos bien? O ¿Sí? sea que el leasing financiero puede ser de dos tipos. O sea, cuando el domador le indica el dador qué bien comprar o cuando lo sustituye en la compraventa. Tipo, son dos modalidades de la misma modalidad. Exacto, que vos las vas a tener en los 3 primeros incisos del 1231. ¿Por qué? Porque eso de que esté indicado puede ser que le indique la persona o que le dé las especificaciones. Entonces, vos tenés los 3 primeros incisos del 1231, leasing financiero. Como vos decís, son dos opciones, si querés, porque puede ser que indique el bien, indicando la persona de la cual hay que adquirirla, o dando las especificaciones, y la otra opción que era sustituyéndolo en el contrato de compraventa. O sea, en el código eso lo vas a tener discriminado en 3 incisos. Incisos A, B y C, leasing financiero. Y el inciso B, leasing operativo. Leasing operativo, el dador es propietario del bien, incluso desde antes de ponerse en contacto con el tomador. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto. Bien, ahí corroboro que me van entendiendo. Y ahora vamos a el último supuesto, que es el leasing de retorno. Y en este caso es que el dador, ¿sí?, le compre el bien al propio tomador. ¿Cómo sería este supuesto? Una persona tiene una determinada empresa, está atravesando una situación económica complicada y necesita liquidez. Necesita desprenderse de
alguna parte de su patrimonio para obtener dinero para hacer frente a otras obligaciones. Al mismo tiempo, si se desprende, por ejemplo, de una maquinaria que es esencial para fabricar el producto, se le detiene el desarrollo de su empresa o de su emprendimiento. Entonces, ¿qué opción tiene? Vender el producto a quien después va a ser el dador y constituir un leasing, ¿sí? O sea, hacer un contrato de leasing con quien le compró la maquinaria. Entonces, ¿qué opción tiene? No se ve afectada su producción porque puede seguir usando la cosa, ¿sí? Va a seguir teniendo el derecho del uso y goce como contracara del pago de un canon, va a obtener la liquidez que necesitaba en ese momento. ¿Por qué? Porque vendió el bien y el dominio pasó a propiedad del dador. Y tiene además la opción de que en algún momento, si se acomoda a su situación y puede ejercer la opción de compra, volver a adquirir el dominio del bien. Por eso se dice leaseback o leasing sale and back o leasing de retorno. ¿Por qué? Porque es un bien que originalmente es propiedad de quien después va a ser el tomador en el contrato de leasing, ¿sí? Entonces, yo vendo a una persona determinado bien, pero como yo necesito seguir usándolo, ese bien, constituimos sobre ese mismo bien que fue objeto del contrato de compraventa, un leasing, ¿sí? ¿Y eso en qué me beneficia? En que yo lo puedo seguir usando a cambio del pago de un canon y eventualmente ejercer la opción de compra y recuperar el dominio. ¿Se entendió? Perfecto. Bien. Con estas tres modalidades en mente, ustedes ya abarcan las distintas posibilidades que tienen en las que se puede desarrollar el leasing. Van a ver que hay un último inciso, que es el inciso F, que lo vamos a dejar directamente como una de las variantes de leasing operativo, y son aquellos casos en los cuales el bien está a disposición del dador, ¿sí? Con facultades suficientes para constituir un leasing. O sea, sin estar hablando de derecho de propiedad, ¿sí? Sin ser titular de dominio, tiene facultades suficientes para poder constituir un leasing. Nada, simplemente ustedes al lado del inciso F, si quieren, pongan variante del leasing operativo, pero cuando terminemos de comprender la clase se van a dar cuenta de que no les va a representar mayores dificultades. Lo más importante es que ustedes se acuerden de esta triple clasificación: leasing operativo, leasing financiero y el leasing de retorno, leaseback, ¿sí? Y entiendan cómo funcionan diferente cada una, que en realidad lo que les va a marcar la diferencia es el origen del bien, que es el objeto del contrato, ¿sí? Si ustedes piensan en eso, ahí les van a ir surgiendo las distintas modalidades. Vamos ahora a analizar la forma del contrato, ¿sí? El código les dice que el contrato se puede celebrar por instrumento privado, excepto en los casos que se trate de bienes inmuebles, buques o aeronaves, y en estos tres supuestos tiene que hacerse por escritura pública, ¿sí? Eso está en el artículo 1234. Y a efectos de que el contrato sea oponible a terceros, tiene que estar inscrito, ¿sí?, en el registro de propiedad que corresponda al tipo de bien del que se trate, ¿sí? Si es inmueble, automotor, si es un buque, etc. ¿Qué pasa con los bienes muebles que no son registrables o el software que sea objeto del contrato de leasing? Ahí el código prevé que en esos casos el contrato se tiene que registrar en el registro de créditos prendarios que corresponda al lugar donde se encuentre la cosa o donde tenga que ponerse a disposición del tomador, ¿sí? Lo importante es que ustedes se acuerden que el contrato, para ser oponible a terceros, tiene que estar inscrito en el registro de propiedad según el objeto, o sea, según el bien que sea objeto del contrato, y que para aquellos casos en los cuales se trate de bienes muebles no registrables o de software, vamos a ir al registro de créditos prendarios que corresponda al lugar donde se encuentre la cosa o donde tenga que ser puesta a disposición del tomador. La vigencia de la inscripción registral va a ser de 20 años para los inmuebles y de 10 años para los muebles y el resto de los casos que hablamos que también podían ser objeto del contrato de leasing, ¿sí? Y se prevé la posibilidad de que
se haga cesar la inscripción, ¿no? Obviamente cuando se termine el contrato, ¿cómo hacemos cesar esa inscripción si el contrato ya fue cumplido y fue ejercido la opción de compra? Y ahí el código les va a marcar que puede ser por una disposición judicial, ¿sí? Que provenga de un juicio en el cual el dador haya sido parte, que la pida el dador, ¿sí? O su cesionario, y también la va a poder pedir el tomador, ¿sí? O sea, el propio tomador va a poder pedir que cese la inscripción en el registro. ¿Cuándo va a poder pedir eso? Esto en los casos en que no se haya culminado, porque, digamos, el tomador va a tener el interés de pedir él el cese de la inscripción cuando el dador no lo pida por sí, porque si lo pide el dador ya está. Acuérdense que el titular de dominio es el dador, ¿sí? Y entonces en esos casos se habilita al tomador a que pueda pedir el cese de la inscripción una vez que haya cumplido, ¿sí? Con todos los recaudos que se prevén en el contrato para el cumplimiento de la opción de compra, cuando haya depositado el monto total de los cánones que restaban pagar, más el monto previsto para el ejercicio de la opción de compra, cuando haya interpelado al dador a que acepte su opción de compra, ¿sí? Y reciba el monto que corresponda por ese ejercicio de compra y haya cumplido con todas las obligaciones a su cargo en el contrato. Entonces, si él quiere ejercer la opción de compra, pagó todos los cánones y el dador no se los recibe, entonces, bueno, él podrá, cumpliendo estos pasos que establece el código, pedirlo, ¿sí? al registro. Pero para eso todas las obligaciones a su cargo tienen que estar cumplidas y tiene que haber interpelado al dador a que justamente pida el cese de la inscripción registral. Si eso no sucede, bueno, lo puede pedir él cumpliendo estas cuestiones. Ahora, cuando nosotros nos adentremos a por qué es tan importante la inscripción y la oponibilidad a terceros, se van a dar cuenta de por qué pueden tener un interés en que esté registrado o no. ¿Sí? Importante, entonces, la forma puede ser por instrumento privado, salvo en los casos que específicamente se requiera la escritura pública, tiene que estar registrado para oponibilidad de terceros. ¿Cuánto dura la inscripción? 20 y 10 años, y el código prevé cómo hacer para que cese esa inscripción, y ustedes van a ver que hay incluso un artículo que establece qué es lo que debe hacer el titular del registro frente al pedido del tomador. Pero vamos a avanzar en lo que son los efectos del contrato, y en todo caso volvemos a esta idea de la inscripción cuando hablemos de los efectos frente a terceros. El código les va a regular en forma bastante detallada cuáles son todos los efectos que tiene el contrato de leasing. ¿Con qué fin? Justamente con el fin de otorgar seguridad jurídica, ¿sí? Y otorgar seguridad jurídica tanto a las partes, respecto de que sus derechos no van a ser burlados, como, o sea, que no van a ser burlados ni por la contraparte ni por los terceros, ¿sí? Y por eso, el primer efecto que tiene el contrato de leasing, ¿sí? Debidamente inscripto, es que sus efectos, ¿sí? Van a ser oponibles a los terceros. ¿Y esto por qué es importante? Porque los acreedores del dador, ¿sí? Que es el titular, dijimos titular dominial del bien, no van a poder embargar ni ejecutar las cosas dadas en leasing. Y esto es muy importante, porque en realidad el bien forma parte de su patrimonio, ¿sí? Y ese bien, como es objeto de un contrato de leasing que está debidamente registrado y tiene publicidad, no va a poder ser embargado ni ejecutado por los acreedores del dador. Y si nosotros vamos a la figura del tomador, ¿sí? Sus acreedores tampoco van a poder ejecutar la cosa. ¿Por qué? Porque el tomador del leasing no es propietario del bien. Simplemente tiene su uso y goce. Entonces, mientras no ejerza la opción de compra, los acreedores del tomador no pueden ejecutar tampoco ese bien. ¿Sí? Y esto, a los efectos prácticos, es importante. Pero lo tenemos que siempre pensar de la mano de que tiene que estar debidamente inscrito en el registro, porque si no, los acreedores no tienen manera de saber que existe ese contrato de leasing y no se le dio la publicidad suficiente. Ahora, que nosotros digamos
estas dos aclaraciones, ¿no? De que los acreedores del dador no pueden ejecutar el bien que se haya dado en leasing y que los acreedores del tomador tampoco pueden ejecutar la cosa mientras el tomador no haya ejercido la opción de compra, no quiere decir que los acreedores estén totalmente desprovistos de cualquier derecho, ¿sí? El límite va a ser que siempre se pueda respetar la finalidad del leasing, que es que una vez que se hayan pagado los cánones suficientes y ejercido la opción de compra, se transfiera el dominio del bien. Mientras no se interfiera eso, los acreedores van a tener derechos. Entonces, los acreedores del dador, lo que sí van a poder embargar son los cánones, ¿sí? ¿Por qué? Porque embargar el canon no afecta la posibilidad de que el bien después sea transferido al tomador. Y los acreedores del tomador, una vez que el tomador haya ejercido la opción de compra, ahí también van a poder ejecutarlo. ¿Sí? Son cosas que son más bien lógicas, pero hay que pensarlas y ir situándose en qué momento del contrato también nos situemos. Lo clave, creo que para que ustedes siempre puedan acertar en la respuesta, es que tengan en cuenta que el contrato de leasing va a tener, por un lado, el uso y goce del bien, contra el pago del canon que se haya acordado con la periodicidad y el monto convenido, hasta que el tomador ejerce la opción de compra. Cuando el tomador ejerce la opción de compra y paga, ¿sí? Son los dos requisitos, tiene que ejercer la opción de compra y decir, bueno, yo quiero adquirir el dominio y pagar el monto que se haya acordado para eso, entonces ahí la titularidad sí se transfiere el dominio, siempre que también se cumplan los otros recaudos que se prevea en la ley para transmitir justamente el dominio según el bien del que se trate, y ahí sí va justamente a darse por concluido el contrato y se logra esta finalidad última que tenía el contrato de poder transferir, ¿no?, la propiedad del bien cuando se ejerciera esa opción. ¿Hasta acá me entendieron? Sí, perfecto. De verdad que si alguien no comprende algo, no tengo problema en que habiliten el micrófono ni nada, ¿eh? Entonces, acreedor del dador no va a poder ejecutar el bien, simplemente los cánones. ¿Por qué? Porque si ejecutara el bien, frustraría el contrato, porque ya después el tomador no tendría posibilidad de adquirir, ¿sí?, el dominio de ese bien si fue ejecutado y pasó a manos de los acreedores. Y respecto de los acreedores del tomador, es muy importante que la ley prevé la posibilidad de que ellos se puedan subrogar en los derechos del tomador para ejercer la opción de compra. ¿Por qué? Ustedes imagínense que el tomador viene pagando el canon por el uso y goce de la cosa, y llega un momento que si ejerce la opción de compra, sabe que ese bien pasa a formar parte de su patrimonio, el patrimonio es la prenda común de los acreedores, y imagínense, si los acreedores tienen la posibilidad de embargar y ejecutar sus bienes, él sabe que en definitiva, si ejerce la opción de compra, ese bien va a pasar a manos de los acreedores por las deudas que tenga o por, ¿sí?, los créditos que tenga que pagar. Entonces, si la ley no reconociera esto, él podría justamente no ejercer la opción de compra porque sabe lo que sigue, ¿no? O sea, la consecuencia valiosa que va a tener para su patrimonio. Entonces la ley lo que hace es faculta a los acreedores a que se subroguen en este derecho de ejercer la opción de compra, y obviamente pagando el canon que se haya convenido, puedan ejercer la acción subrogatoria y ellos ejercer esta opción y adquirir el dominio del bien, ¿sí?, situándose, digamos, en el ejercicio de un derecho que estaba en cabeza del tomador, ¿sí? Justamente acá lo importante para entender esto es que pensemos que justamente puede suceder que el tomador no ejerce esta opción de compra porque sabe que será ejecutado el bien por los acreedores, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual se le otorga al acreedor la posibilidad de que ejerza este derecho, ¿sí? Esa es una previsión importante que hay en la ley. Y después también está regulado, si pensamos en que todo esto partimos del contrato debidamente inscripto, ¿sí?, en el registro, van a tener una precisión en el código respecto a cuándo comienza a regir la inscripción. Si la inscripción se hace dentro de los 5 días hábiles de producida la entrega del bien,
entonces se retrotraen los efectos a esa fecha, y si se inscribe con posterioridad esos 5 días hábiles, los efectos van a empezar a regir a partir de la fecha de inscripción. Y bueno, esto es importante justamente por eso, porque la oponibilidad de los efectos frente a terceros, y justamente esta posibilidad de que los acreedores del dador no puedan ejecutar el bien, ¿sí?, y que los acreedores del tomador tengan que esperar a que se ejerza la opción de compra para considerar que el bien forma parte del patrimonio del tomador, van a ser siempre y cuando el contrato esté debidamente registrado, ¿sí? Entonces, hasta acá vimos cuáles son los efectos del contrato en cuanto a la oponibilidad frente a los terceros. Entonces, como otros efectos, también tenemos, obviamente, ¿no?, la transmisión del dominio del bien, que se va a producir cuando se ejerza la opción de compra, ¿sí?, y se pague el ejercicio de esa opción conforme lo haya establecido el contrato. ¿Sí? O sea, son las dos cosas, no es que solo ejerzo la opción de compra, sino que también tengo que pagar el monto que se haya convenido a tal efecto. Y el código les aclara que el dominio se adquiere cumplidos tales requisitos con más lo que la ley exija de acuerdo a la naturaleza del bien, ¿no? Si es un bien automotor, será la prima del 0,8, etc. O sea, tener en cuenta que esto es sin perjuicio de las otras previsiones normativas que según la naturaleza del bien se exijan para la transferencia del dominio. Otro efecto importante que tenemos para analizar es qué pasa con la obligación de saneamiento y la responsabilidad de entrega del bien, ¿sí? Y acá hay que tener en cuenta que esta responsabilidad por la entrega y la obligación de saneamiento va a estar atada a la modalidad del leasing del que se trate, porque en definitiva va a responder o va a variar al origen, o sea, según el origen del bien dado en leasing, ¿sí? Si es un bien que era propiedad del dador, ¿sí?, lo que nosotros habíamos visto como el leasing operativo, desde antes de la relación contractual con el tomador, la obligación de saneamiento y la responsabilidad de la entrega son irrenunciables, ¿sí? Cuando hablamos de obligación de saneamiento, acuérdense que hablamos de lo que son las garantías de evicción y vicios rehabilitatorios. Y imaginémonos acá los casos donde el dador sea fabricante, sea importador, sea vendedor, sea constructor, ¿sí? O sea, todos esos casos van a quedar, en todos esos casos el dador va a responder tanto por la entrega del bien y va a ser responsable por la obligación de saneamiento y va a tener que responder, ¿sí?, por evicción y vicios rehabilitatorios. Y son irrenunciables, no puede liberarse de esa responsabilidad. ¿Qué pasa cuando tenemos bienes que son adquiridos, ¿sí?, por el dador, en lo que nosotros habíamos visto como leasing financiero, si quieren, por indicación del tomador para celebrar el contrato con una persona determinada o según la información que esté dada en los catálogos o en las pautas brindadas, o por la sustitución en el contrato que el tomador había celebrado con anterioridad? En esos casos, puede liberarse de responsabilidad convencionalmente, ¿sí? O sea, si así lo pactan. Responde por la obligación de entrega de la garantía, salvo pacto en contrario. Y este pacto en contrario es sin perjuicio de que el tomador pueda reclamar por estas consecuencias al vendedor o a quien celebró el contrato con el dador, ¿sí? Entonces, es diferente la situación de los casos en los cuales el bien sea propiedad del dador. En esos casos siempre va a responder por la obligación de saneamiento y va a ser responsable por la entrega del bien. Y en cambio, en los casos en que el bien es adquirido por el dador, ¿sí?, ahí puede convencionalmente apartarse, y el código prevé que el tomador, ahí se prevé como una suerte de subrogación legal, porque el tomador conserva el derecho de exigirle todos los derechos que surjan del contrato directamente al vendedor que celebró el contrato con el dador, ¿sí? Entonces, en principio va a responder salvo pacto en contrario, y si está ese pacto en contrario, no es que el tomador ya no puede reclamar por garantía de evicción, vicios rehabilitatorios o la responsabilidad que se derive de la entrega del bien,
sino que se va a poder, si quieren ustedes, subrogar o tomar el lugar del dador y reclamar contra quien con quien se haya celebrado ese contrato originario de compraventa, ¿sí? Y por último, tenemos qué pasa si el bien es propiedad del tomador. En esos casos desaparecen obviamente las obligaciones. ¿Por qué? Porque es el propio tomador el que era propietario del bien, ¿no? Entonces sería el mismo el que tendría que responder. Entonces, cuando nosotros analicemos obligación de saneamiento y responsabilidad por la entrega, tenemos que automáticamente irnos a la clasificación que hicimos del leasing según las modalidades y pensar en cuál es el origen del bien. Y eso es lo que nos va a dar la pauta de si tiene o no que responder por saneamiento y siempre estar pensando en el contrato, ¿no? Dijimos, cuando es propiedad del propio dador no se va a poder eximir, son irrenunciables. Si lo obtuvo, lo adquirió, ¿sí? Si el dador adquirió ese bien de un tercero, convencionalmente se va a poder eximir de las responsabilidades por entrega y por vicios. Digamos, la responsabilidad del dador se agota con la adquisición del bien y el resto ya lo podría seguir reclamando el tomador directamente con quien haya sido el vendedor de ese bien o servicio. Y cuando es, ese bien, y cuando sea propiedad del tomador, ahí desaparecen las obligaciones de las que estamos hablando. Acá les hago un asterisco para los casos en los cuales pensamos en contratos de leasing financiero y el bien es adquirido por el dador de un tercero, y qué pasa si el tomador es consumidor. Pero lo dejamos como un asterisco porque realmente, o sea, el código no previó específicamente qué pasa con el tomador consumidor, pero sin dudas serán aplicables las normativas de ley de defensa del consumidor cuando ello ocurra, y esta exoneración de responsabilidad habría que ver si puede sostenerse o no, ¿no? Sobre todo cuando pensamos en que las teorías de la conexidad contractual y la responsabilidad objetiva que se deriva de la ley 24240 en general. Pasando, entonces, como efectos vimos oponibilidad de tercero, vimos la transferencia del dominio, vimos la obligación de saneamiento y la responsabilidad de entrega, y me queda hacerles una breve referencia de algo que van a leer en el libro, si es que siguen a borda o en general si otros autores también puede ser que lo traten, y es respecto a dos artículos que quedaron vigentes de lo que era la antigua ley de leasing, ¿sí? Que es la ley 25248. Esta ley, cuando se sanciona el Código Civil y Comercial, es derogada, ¿sí? Y la regulación pasa de estar en una ley especial a formar parte del Código, ¿no? Pero hay dos artículos que quedaron vigentes, en realidad son dos párrafos de un mismo artículo, son el párrafo 2 y 3 del artículo 11, que en realidad lo que prevé es qué sucede con el contrato de leasing cuando hay supuestos de concurso y quiebra del tomador o del dador, ¿no? Simplemente van a ver que las consecuencias son lógicas a lo que venimos, y están en línea con lo que venimos charlando, pero me refiero a lo que venimos desarrollando con relación a los acreedores, pero a modo de no dejar esto sin mencionar, simplemente podemos aclarar que en el caso de concurso quiebra del dador, ¿sí? De quien entrega el bien para su uso y goce, el contrato continúa, ¿sí? Se mantiene por el plazo convenido y el bien no va a formar parte, ¿sí? de la quiebra o del concurso. Lo único que se va a incorporar a la quiebra del concurso son los cánones que vaya pagando el tomador, ¿sí? ¿Por qué? Porque de lo contrario se frustraría el fin que venimos diciendo del contrato. Si ese bien pasa a formar parte de la quiebra o el concurso, entonces ya al tomador no le va a quedar la opción de ejercer su derecho de la opción de compra. Entonces, en el caso de concurso o quiebra del tomador, se mantiene el contrato, ¿sí? Por el plazo en que esté convenido, y el tomador puede ejercer la opción de compra en el plazo que se haya acordado. Lo único que ingresa al concurso o la quiebra son el precio de los cánones, ¿sí? Y bueno, si el tomador ejerce eventualmente la opción de compra, ese monto que se haya abonado por ese ejercicio de la opción de compra también va a ingresar al concurso y la quiebra. Pero no la cosa en sí misma, ¿no? O sea, la cosa sigue siendo objeto del contrato
para que eventualmente pueda pasar al patrimonio del tomador si ejerce esta opción. Y en los casos de concurso y quiebra del tomador, ahí hay que diferenciar, esto igual después ustedes lo van a ver dentro de los supuestos generales cuando vean qué pasa con los contratos, cuando vean concursos y quiebras, pero también solo a efectos de poder aclarárselos por si lo leen en el libro del doctor Borda para los que estén estudiando por ahí, se diferencia el supuesto entre los casos de quiebra y los casos de concurso, ¿sí? En el caso de quiebra del tomador, el que tiene que decidir si se continúa o no el contrato es el síndico, ¿sí? Porque hay en la quiebra y desapoderamiento de los bienes, entonces es el síndico el que va a decidir si se mantiene o no se mantiene el contrato. En cambio, en el concurso preventivo es el propio deudor tomador el que va a decidir si continúa o no el contrato. Si pasan 30 días desde que se abrió el concurso y nada se dijo al respecto, el dador puede resolver el contrato, ¿sí? Y cuando se resuelve el contrato, en realidad lo que se termina determinado, o sea, el efecto que se produce, no es la resolución que nosotros estudiamos en cuanto a que se dejan sin efecto el contrato desde el inicio, ¿sí? Sino que se marca un corte, digamos, y el contrato no va a quedar afectado a la quiebra del concurso, se devuelve el bien al dador y eventualmente podrá reclamar los cánones de vengados hasta ese momento. Sí, en el caso del concurso, o sea, vamos de nuevo para atrás. El caso de concurso quiebra del dador es fácil porque el contrato se mantiene, no cambia nada, simplemente lo que puede entrar a la quiebra o concurso son los cánones que se van pagando por el uso y goce, más lo que se paga por el ejercicio de la opción de compra. En cambio, cuando estamos hablando de la quiebra del tomador, ¿sí? Dentro de los 60 días desde que se declara la quiebra, es el síndico el que tiene que optar por mantener el contrato o resolverlo. Y si es el caso del concurso, es el deudor, ¿sí? El tomador, digamos, el que puede decidir si lo resuelve o lo continúa. Si decide continuarlo, tiene que pedir autorización al síndico y obtener autorización judicial. Pero esto no se preocupen porque es algo propio de quiebras. Yo para que ustedes, si lo leen, lo puedan entender. Lo más importante es que ustedes sepan que en caso de que se decida resolver el contrato, ¿sí? Se le devuelve el bien al dador, ¿sí? Y este va a poder reclamar los cánones que se hayan devengado hasta ese momento, ¿sí? Y no quedan atados los efectos del contrato a el concurso y la quiebra. Eso sería simplemente la aclaración en cuanto a los efectos del contrato. Sobre todo creo que lo más interesante es ver que en caso de concurso o quiebra del dador no afecta el contrato, ¿sí? Y en realidad, en caso de concurso y quiebra del tomador, eso va a estar regido por la ley de quiebras, y definitivamente concursos y quiebras lo van a ver en detalle ahí. Me interesaba más remarcarles esta idea de que y porque hace en realidad a un ejemplo de que se pueda comprender cómo funciona el contrato y cómo la finalidad es, en definitiva, que se pueda transferir eventualmente el dominio de propiedad del dador al tomador si ejerce la opción de compra, entonces que en definitiva el concurso o quiebra del dador no va a traer ese bien al concurso de quiebra, sino que el bien va a seguir siendo objeto del contrato de leasing, el tomador puede continuar la ejecución y eventualmente ejercer la opción de compra. Y lo único que puede llegar a quedar abarcado por el concurso de la quiebra van a ser los cánones que se vayan pagando, ¿sí? Y lo que se pague por el ejercicio de la opción de compra. Simplemente para que si lo veían, no se sorprendieran de que estaba eso explicado y sobre todo que es algo que no está en los artículos del código que vamos a ver ahora, que estamos viendo en realidad del 1227 en adelante. Bueno, vamos ahora entonces, en función de lo que vimos hasta acá, a discriminar cuáles son, ¿sí?, los derechos y obligaciones del dador y del tomador. Si nosotros vamos a lo que son los derechos y obligaciones del dador, primero tenemos entregar el bien, ¿no? Que va a entregar el bien para el uso y goce por parte del tomador. Y acá
un poco esta idea retomamos de que si es el propietario, bueno, no hay problema, sería lo que nosotros vimos como leasing operativo, pero en caso de que el bien sea de un tercero, ¿no? Y el dador se comprometa a adquirirlo, su responsabilidad puede ser que se agote con la adquisición del bien, ¿sí? Y todos los demás, las demás consecuencias de ese contrato de compra-venta las continúe ejerciendo, digamos, los derechos los ejerza directamente el tomador, ¿sí? Poniéndose en lugar de quien fue el comprador, que es ahora el dador, ¿sí? Después tiene derecho, obviamente, a percibir el canon, ¿sí? Según la periodicidad y el monto que se haya acordado, y el precio de la opción de compra cuando el tomador decide ejercerlo. Después van a ver que hay dos artículos, uno que refiere al ejercicio de la acción reivindicatoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tomador, dijimos, no tiene la propiedad del bien, solo tiene el uso y goce, ¿no? Entonces, si el tomador vende o grava el bien, ese acto le es inoponible al dador. ¿Por qué? Porque se extralimitó dentro de las facultades que tenía. Entonces, el código prevé que el dador, ¿sí?, va a poder ejercer la acción reivindicatoria sobre la cosa mueble que esté en poder de este tercero, con el cual el tomador contrató excediéndose de las facultades que tenía. Y después también van a tener regulado lo que es la posibilidad de que el dador haga una cesión, ¿sí?, ceda sus derechos de los créditos respecto actuales o futuros de los cánones devengados o que vayan a devengarse a lo largo del contrato, ¿sí?, o incluso pueda ceder lo que es la percepción del monto que se pague por el ejercicio de la opción de compra. Ahora, lo que se establece es que esa cesión de derechos jamás puede perjudicar al tomador, ¿sí? El tomador siempre, por más que el dador haya cedido o no sus derechos en favor de un tercero, siempre tiene que poder ejercer o no la opción de compra conforme esté pautado en el contrato, ¿sí? O sea, siempre ahí es como que el contrato de leasing va a marcar los límites respecto de la posibilidad que tienen las partes de comportarse en función del bien, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser el objeto bien del contrato, todo el comportamiento que tengan las partes con relación a ese bien tiene que ser respetando las obligaciones previamente asumidas respecto de este contrato firmado, ¿sí? Entonces, fundamentalmente la entrega del bien, la percepción de los cánones y del precio de la opción de compra, y van a haber regulado entonces también la posibilidad de que ejerza la acción reivindicatoria si el tomador vendió o gravó el bien excediéndose en sus facultades, entonces va a poder ejercerla, porque acuérdense que sigue siendo el propietario del bien, ¿sí?, el titular del bien, y está prevista la posibilidad de que ceda, ¿sí?, sus derechos relacionados con la percepción del canon y del precio de opción de compra, y que eso no puede perjudicar los intereses del tomador. Y si nos vamos a los derechos y obligaciones del tomador, tenemos, obviamente, el derecho de usar y gozar el bien, ¿no? Este derecho de usar y gozar el bien incluye facultades amplias, ¿sí? Se entiende que incluye también la facultad de arrendarlo, ¿sí?, salvo pacto en contrario, y hasta que no ejerza la opción de compra, no lo puede vender y no lo puede gravar, no puede disponer de ese bien porque justamente no es el propietario titular. O sea, él recién va a adquirir el dominio cuando ejerza la opción de compra. Mientras tanto, las facultades o sus derechos se limitan al uso y goce de la cosa, ¿sí? Después tenemos la opción de compra, ¿sí?, que este es como un punto muy importante de este contrato porque es el que lo tipifica y, como nosotros habíamos dicho, determina la naturaleza de este contrato. Y el código prevé que el tomador puede ejercer la opción de compra, ¿sí?, una vez que haya pagado el 75% del canon total estipulado, ¿sí? Entonces, independientemente de lo que se haya establecido en el contrato, si paga el 75% del monto total del canon, puede ejercer la opción de compra. O antes, en caso de que se haya convenido. Entonces, se puede convenir que ocurra antes, y si no, a partir de que paga 3/4 partes del precio total del canon, del valor total del canon, tiene habilitada la opción de compra, ¿sí?
Esto ustedes lo van a encontrar en el artículo 1240, y vamos a ver que el artículo 1248 prevé que si el tomador incumplió el pago, incumplió el pago de los cánones, ¿sí? O los interrumpió, habla de interrupción el artículo, si pagó al menos el 25%, ¿sí? O sea, más de un cuarto, va a tener el derecho de ejercer esta opción de compra, aunque haya interrumpido el pago de los cánones conforme la periodicidad pactada, ¿sí? Obviamente siempre pagando los montos y las penalidades que se establezcan en el contrato, ¿sí? Las sumas adeudadas, intereses y costas, pero cuando ustedes lean el 1240, también repasen el 1248, que establece qué posibilidades tiene el tomador de ejercer la opción de compra pese a haber interrumpido el pago de los cánones. Igual ahora el 1248 lo vamos a explicar en todos sus supuestos. Importante, siempre 75%, el código prevé. Si nada se dice, si paga 3/4 partes del canon, tiene habilitada la opción de compra. Y convencionalmente podrá pactarse que sea antes, ¿sí? Después, el código también les va a establecer que se puede prorrogar, ¿sí? El contrato, o sea, el tomador puede prorrogar, llegar a pedir una prórroga del contrato, si así está pactado, ¿sí? Tiene prohibido trasladar los bienes, salvo que tenga la conformidad del dador, ¿sí? Y ese traslado de los bienes tiene que inscribirse en el registro, conjuntamente con la conformidad dada por el tomador para tal fin. El tomador tiene a su cargo los gastos de conservación y uso del bien, ¿sí? Todo lo que son gastos ordinarios y extraordinarios, ¿sí? De conservación y uso del bien, todo lo que son seguros, impuestos, tasas, todo eso corresponde al tomador abonarlo. Obviamente tiene la obligación de pagar el canon, ¿no? Y un punto importante es que el tomador es responsable, ¿sí? Por el daño causado por el vicio o riesgo de la cosa que haya sido dado en leasing. Y eso es un apartamiento, si quieren, una excepción a la regla general de 1758, que establece la responsabilidad objetiva en cabeza del dueño o guardián de la cosa, ¿sí? Justamente para que el contrato de leasing pueda desarrollarse y que las obligaciones y ventajas, ¿no? Sobre todo de las partes, sean convenientes o tengan alguna finalidad, se prevé este artículo que excluye de responsabilidad al dador del daño provocado por el vicio o riesgo de la cosa dada en leasing, ¿sí? Entonces, siempre va a ser responsabilidad del tomador, obviamente, y se va a eximir en caso de que acredite que la cosa fue usada en contra de su voluntad, ¿sí? Ya sea expresa o presunta. Pero esto, o sea, cuando ustedes vean en el código que justamente se excluye la responsabilidad del dador y se pone en cabeza del tomador, ¿sí? Acuérdense de lo que prevé el artículo 1758, ya creo que el artículo le cita el 1757, pero es una característica también importante del contrato de leasing porque está efectivamente pensada para qué, para que el dador se vea, en algún punto le resulte conveniente ejercer el contrato, ¿no? Porque si él tuviera que cargar justamente como dueño por la responsabilidad, o sea, por los daños ocasionados por el riesgo vicio de la cosa dada en leasing, sería demasiado oneroso quizás para el dador el desarrollo del contrato, ¿no? Piensen ustedes que estamos hablando de, como habíamos dicho antes, quizás una maquinaria para una determinada actividad agrícola. Imagínense, no sé, un contrato de leasing que tenga por objeto el uso de camiones o de, no sé, o de una flota de autos, etc. Es un artículo importante para tener en cuenta cuando pensamos en las obligaciones, ¿sí? del tomador, tener en cuenta la responsabilidad que recae sobre él respecto del daño provocado por el vicio o riesgo de la cosa, ¿sí? Entonces, el dador no va a responder por estos extremos. Y lo que me queda para explicar también es
¿Qué pasa con la normativa supletoria que se aplica, ¿no? Que hay el último artículo que regula el contrato de leasing establece que en el periodo que se produzca desde que, digamos, se firma el contrato y mientras se van devengando los distintos cánones y hasta el momento en que se ejerce la opción de compra, la normativa supletoria que se aplica es la que corresponde al contrato de locación, siempre y cuando sea compatible con la finalidad del contrato, ¿sí? Y descartando aquellas cláusulas que hayan sido expresamente excluidas, o esas normas que hayan sido expresamente excluidas. Por ejemplo, obviamente no se van a aplicar los temas de los plazos mínimos y máximos, etc. Y desde el momento en que se ejerce la opción de compra y lo que continúa de ahí en más, ¿no? Y las obligaciones que surgen a partir de el ejercicio de la opción de compra y el pago del canon correspondiente por el ejercicio de esta acción, la normativa supletoria que se aplica es la del contrato de compraventa, ¿sí? Ustedes acá fácilmente ven como por la interpretación de cuál es la normativa subsidiaria que se aplica, vemos cómo se combinan los elementos de los dos tipos de contratos, ¿no? Mientras se está ejerciendo el derecho del uso y goce, nos vamos a ir a las normas del contrato de locación, y una vez que ejercimos la opción de compra y adquirimos el dominio, nos vamos a ir al contrato de compra-venta. Y esto también, el hecho de que sea una aplicación supletoria, les marca a ustedes la importancia de tener en cuenta que estamos ante un contrato típico, ¿sí? Que tiene una autonomía normativa y que tiene una regulación específica en el código, ¿sí? Un contrato con sus particularidades. Lo último que me queda, y ya les dejo el espacio para si alguien tiene alguna duda o pregunta, es qué pasa con los casos de incumplimiento, ¿sí? del tomador. Acá, ustedes, esto está en el artículo 1248 y 1249, ¿sí? Y el código divide los casos en que sea un contrato de leasing celebrado teniendo como objeto un bien inmueble, ¿sí? El leasing inmobiliario, o cuando el objeto del contrato sea un bien mueble. Vamos a ir primero a 1249, que es para los casos de leasing mobiliario, ¿sí? De bienes muebles. Ahí se establece que frente a la mora del tomador, ¿sí? El tomador no cumplió con el pago que tenía que pagar de determinado canon, el dador tiene dos opciones. Una es obtener el secuestro del bien, ¿sí? Ahí dice, con la sola presentación del contrato inscripto, ¿sí? Y tiene que demostrar que interpeló al tomador, ¿sí? Por 5 días para que regularice. Si no regularizó, no abonó el canon que adeudaba, puede obtener el inmediato secuestro del bien, ¿sí? Y obviamente ejecutar el cobro del canon, la cláusula penal y los daños y perjuicios podrá reclamar que le correspondan. Entonces, la ley lo que está previendo es que frente al incumplimiento del tomador se pueda obtener rápidamente, recuperar en una forma rápida, expedita, ¿sí? El bien objeto del contrato. La otra opción es que frente al incumplimiento decida demandar ejecutivamente por el cobro del canon, y ahí muchas veces en este tipo de contratos se prevé lo que es como una cláusula gatillo o una cláusula que determina que frente al incumplimiento se toman como vencidos todos los periodos que se encuentran pendientes. Entonces, si eso se pactó en el marco del contrato, él va a poder reclamar o demandar ejecutivamente por el cobro del canon de los periodos adeudados y todos los que se vencieron con producto de ese incumplimiento, ¿sí? Y en este caso, obviamente, si él está demandando por el cobro de todo el periodo que dura el contrato, no puede exigir también el secuestro del bien. ¿Por qué? Porque si le está cobrando por todo el tiempo que dure el contrato, se supone que por la contrapartida es que el tomador puede seguir gozando del uso de ese bien, ¿sí? Ejerciendo su derecho de uso y goce del bien. Entonces, como el 1249, van a ver, no les va a presentar mayores dificultades, dos opciones: pedir el secuestro del bien, y la otra opción es demandar ejecutivamente por el cobro del canon adeudado, más todos los periodos que hayan sido considerados vencidos en función de lo que se haya pactado en el contrato, ¿sí? Si uno reclama por todo lo que dura el contrato, eso va de la mano de respetar el uso y goce hasta la finalización del periodo. Y
el artículo les aclara que siempre puede accionar contra los fiadores o garantes del tomador, ¿sí? Esto es importante, o sea, al efecto de poder entender que el propio código está, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que regulaba específicamente los efectos del contrato para dar seguridad jurídica y que las obligaciones de las partes estuvieran claramente establecidas? Esto también hace la garantía de cumplimiento porque si quieren en algún punto alentar la celebración del contrato, porque está previendo una vía expedita y una solución de carácter hasta procesal frente al incumplimiento del tomador, ¿sí? Y el 1248, que es un artículo un poco más largo, nos marca las consecuencias frente al incumplimiento del tomador en un leasing de tipo inmobiliario, ¿sí? Donde el objeto del contrato es un bien inmueble. Y ahí hay 3 supuestos distintos según en qué etapa del contrato estemos, considerando etapa del contrato qué porcentaje del monto total del canon haya pagado el tomador, ¿sí? Un primer supuesto dice si pagó menos de un cuarto, ¿sí? Menos del 25%. Una segunda etapa si pagó entre el 25 y el 75%. Y la tercera etapa si pagó más del 75% del canon. Van a ver que siempre dice que la mora es automática, pero en realidad solo en el primer supuesto no se prevé un plazo para el tomador para que pueda justamente pagar aquello que se le está reclamando. Entonces, el primer supuesto, el tomador pagó menos de un cuarto del monto total del canon, ¿sí? Menos del 25%. La mora es automática y se le reconoce al dador la facultad de demandar, ¿sí? Judicialmente el desalojo. Pensemos que estamos en un bien inmueble. Ahí se le da vista al tomador por 5 días y el tomador podrá documentalmente probar que ya había pagado los cánones que se le están reclamando, o va a poder paralizar el trámite por una única vez mediante el pago de la suma deudada, ¿sí? Entonces, si no paga, directamente el juez ordenará el desalojo. Entonces, hay menos del 25% del monto total del canon pagado, la mora es automática y se puede demandar el desalojo. Si yo demando el desalojo, entonces se le va a dar una vista al tomador y este va a poder o probar que ya pagó o por una única vez paralizar el trámite, pagar y continuar el contrato. ¿Sí? Si no paga lo que está deudado, entonces directamente el juez va a ordenar el desalojo. Imaginemos que sigue el contrato. ¿Qué pasa si este incumplimiento se da una vez que el tomador hubiera pagado más del 25%, pero menos del 75%? ¿Sí? Entonces ahí, en realidad, lo que se prevé, van a ver que dice, la mora es automática, pero seguidamente se prevé que el dador le tiene que dar un plazo no menor de 60 días al tomador para que justamente pueda pagar, ¿sí?, las sumas adeudadas. Pasado ese plazo, sin que haya abonado, puede iniciar el desalojo y volvemos al supuesto que vimos recién. 5 días al tomador para que pruebe documentalmente haber pagado o pague si es que no hizo ya uso de esta paralización del trámite que el código dispone que es por única vez. En este plazo puede ser que el contrato prevea que se puede ejercer la opción de compra. Nosotros dijimos, legalmente la opción de compra está prevista para una vez que se abonó el 75%, pero puede ser que contractualmente se haya previsto que sea antes, ¿sí? Y entonces, si estamos en el momento contractual en donde el tomador está habilitado a ejercer la opción de compra, puede también al momento de pagar ejercer la opción de compra y terminar el contrato, darlo por concluido, pagando todas las obligaciones a su cargo, ¿sí? Acá es como un caso para que ustedes tengan en cuenta que si bien la ley prevé que la opción de compra legalmente está prevista para una vez que se ejerza, que se haya abonado el 75% del monto total del canon, contractualmente se puede disponer que ese momento, o sea, que la facultad para realizar ese ejercicio sea anterior, sea en un momento previo al contrato cuando no se llega al 75%.
Y el tercer supuesto es en los casos que se produce el incumplimiento, pero una vez que el tomador ya pagó más de 3/4, ¿sí? Ya pasamos el 75% del monto total del canon. Y acá la variación que tienen respecto del supuesto anterior es que se le va a dar un plazo al dador el dador va a intimar el pago y el tomador tiene un plazo no de 60, sino de 90 días, ¿sí? Pasamos de un plazo de 60 a uno de 90 para pagar lo que haya deudado o ejercer el derecho a opción de compra. ¿Por qué? Porque ya estamos pasados el 75% del monto total del canon. Y bueno, en caso de que se cumpla el plazo sin que haya pagado, de nuevo, va a demandar el desalojo judicialmente, se le van a dar 5 días al tomador para que pruebe documentalmente haber pagado o pague, ¿sí? Básicamente ustedes van a ver que el procedimiento, o sea, lo que está previsto en la ley es lo mismo, varía el tema de los plazos, en el primer supuesto no se da plazo y es la mora automática, en el segundo un plazo de 60 y en el tercero un plazo de 90, y siempre el tomador va a tener la opción de pagar el canon adeudado y o de ejercer la opción de compra según si estemos en un supuesto donde ya estemos ya se haya pagado el 75% del canon o en un momento previo si así se pactó en el contrato. ¿Y qué pasa si se produce el desalojo, no? O sea, producido el desalojo, el dador va a poder reclamar, ¿sí? Todos los cánones que estén adeudados hasta el momento del lanzamiento, más obviamente los intereses y las costas. Eso lo va a poder hacer por la vía ejecutiva y en caso de que quiera reclamar además los daños y perjuicios va a tener que ir a un juicio de conocimiento. Entonces, lo que prevé este artículo, sí, es lo que veníamos hablando respecto al 1249, un procedimiento que es rápido y es expedito para desalojar al tomador, ¿sí? El tomador pierde las sumas que ya haya pagado y se le reconoce al dador la facultad de reclamar todo lo que estaba pendiente hasta el momento en que se produce el desalojo. Obviamente, después del desalojo no, porque lo que justifica el pago del canon es el uso y goce, y si uno privó a la persona del uso y goce en virtud del desalojo, ya lo que resta del contrato no podrá ser reclamo. Con esto hicimos un repaso de los artículos del código y de las obligaciones de las partes, los efectos y las modalidades. No sé si alguien tiene alguna duda. Profe, ¿puede repetir lo que dijo? Usted habló de la forma y después habló del cese. ¿Lo puede repetir eso? Sí, yo ahí les mencioné hay dos artículos del código que habla del cese de la inscripción. La inscripción magistral dura 20 años para el caso de los inmuebles y se prevé que dura 10 años para el caso de los muebles y el resto de los casos, ¿sí? Y se prevé en el código la posibilidad de que se cancele anticipadamente esa inscripción, ¿sí? Si se trata de un contrato de leasing sobre cosas muebles no registrables y de software. Y en esos casos, entonces, se prevé, bueno, si yo quiero cancelar anticipadamente la inscripción, ¿quién lo puede hacer y de qué modo? Y la ley, o sea, el código les va a decir que lo puede disponer el juez por decisión judicial, ¿sí? En un caso en el cual el dador haya formado parte, o haya tenido oportunidad de intervenir, en realidad dice, que lo solicite el propio dador, ¿sí? O sucesionario, porque es quien es, dijimos, el titular, ¿no? De esa cosa, mueble no registrable o software, y también lo puede pedir el tomador. Y ahí tenemos que analizar qué requisitos le vamos a pedir al tomador para hacer cesar una inscripción, ¿sí? Si no es el titular, porque el titular dijimos que es el dador. Entonces ahí el código les especifica que el tomador puede pedir que cese la inscripción anticipadamente siempre y cuando haya cumplido los recaudos previstos en el contrato, ¿sí? Para ejercer la opción de compra. Que haya ejercido la opción de compra y haya depositado el monto total de los cánones que restaban pagar y el precio del ejercicio de opción de compra, más los accesorios. O sea, tiene que haber cumplido todo lo que prevé el contrato para poder ejercer la opción de compra. Tiene que haberla ejercido y haber pagado los cánones pendientes más el precio por esa opción de compra. Y después le exige que interpele al dador, ¿sí? En un plazo no menor a 15 días hábiles
ofreciéndole los pagos y pidiendo la cancelación de la inscripción. Entonces, si interpela al dador con todos estos requisitos y el dador no pide la cancelación de la inscripción, entonces, bueno, si no queda ninguna otra cuestión pendiente, ninguna otra obligación pendiente por parte del tomador, el registro podrá cancelar la inscripción anticipadamente, ¿sí? Y hay un artículo del código que específicamente les dice, bueno, entonces el titular del registro que corresponda, que va a ser el registro de créditos prendarios, lo que va a hacer es notificar al dador, ¿sí? Y si el dador no se pronuncia en un determinado plazo, va a verificar que el monto se ajuste a lo que dice el contrato y va a ordenar la cancelación, y en caso de que cuando notifique al dador se oponga, le va a dar traslado de esa oposición al tomador, ¿sí? Simplemente eso son dos artículos del código donde ustedes van a ver de qué manera el tomador puede pedir la cancelación anticipada de la inscripción. Siempre acuérdense que la inscripción tiene como fin la publicidad del acto y sobre todo la posibilidad de que sus efectos sean oponibles a terceros, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe, ¿qué artículos son? Ya te digo. Ya. 1244 y 1245. Gracias. De nada. A ver, acá hay alguna otra pregunta. ¿Qué artículos son? Todo este tema ustedes lo ven a partir del artículo 1227 hasta el artículo 1250. Y con esos artículos van a tener todo el contrato ya cubierto y regulado. En el libro de bordo está explicado de una forma sencilla, igual cualquier autor que ustedes elijan también va a ser útil. Y bueno, si no tienen ninguna otra duda, quedo a disposición por canal de WhatsApp o mail, y seguimos en contacto. Chao, gracias. Adiós, gracias a ustedes.